Como bien sabemos, hermanos, la sociedad en la cual nosotros estamos tiene una cosmovisión secular que se opone, obviamente, a todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Y lo hace a través, y como lo hemos visto en estos estudios de revolución sexual, lo hace a través de hombres perversos que están cegados por el Dios de este siglo, y el Dios de este siglo nos estamos refiriendo a Satanás, para poder distorsionar los propósitos que Dios ha establecido en las Escrituras. La Biblia nos señala que el hombre y la mujer han sido creados para la gloria de Dios, han sido para poder glorificarle a Él. Y cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, van delante de Dios en matrimonio, esa institución que es creada por Dios, también tiene ese propósito de poder glorificar a Dios en todas las cosas. Pero lo que nosotros vemos actualmente y lamentablemente en la sociedad es que la institución de la familia, que no fue obra de hombres, no fue diseñada por los hombres, sino que fue el autor del diseño de la familia es Dios, ha ido perdiendo este propósito de poder glorificar a Dios, un propósito grupal. Y cuando nos referimos que es un propósito grupal es porque obviamente un matrimonio está compuesto por más de una persona, un hombre, una mujer, los hijos que Dios quiera dar a esa familia. Y lo que nosotros vemos hoy en día es que esos propósitos se han ido perdiendo. Ya ese propósito grupal, ese propósito común de la familia de poder glorificar a Dios se ha ido distorsionando y en reemplazo han venido todas estas ideas, por ejemplo, el individualismo, el materialismo, que son cosas que surgen en contra de la palabra de Dios. Y lamentablemente cada miembro de las familias hoy en día, y acá no estamos refiriendo no tan solo a las familias cristianas, sino a la familia en general, cada miembro de la familia tiene un propósito diferente por el otro. Los papás tienen un propósito diferente, las esposas muchas veces tienen un propósito diferente, los hijos hoy en día, que con toda esta posmodernidad, este relativismo que nosotros vemos, tienen propósitos diferentes. Y es lamentable cómo a veces niños de 10 años en familias que apenas están comenzando a vivir, dicen poder tener las cosas claras, un propósito en la vida. Hermanos, ¿cuánto daño hay en aquellas cosas cuando no está la palabra de Dios en medio de la familia? Y lo más lamentable es que en nuestras familias cristianas, muchas veces estas ideas seculares se han ido permeando en nuestras familias, evidenciando, hermanos, que el pecado va generando fisuras que si no son tratadas a tiempo por Dios, van a generar grietas en la familia, van a generar profundos daños en las familias cristianas. Bueno, la solución ante esta situación siempre va a ser la palabra de Dios. La solución ante esto siempre va a ser la palabra de Dios, ya que ella es toda suficiente como regla de fe y conducta para llevarnos a tener familias consagradas a Dios, familias que estén apartadas para Dios, aunque no encontramos nosotros un mandamiento específico en las Escrituras que señale explícitamente mandamientos para poder tener familias consagradas a Dios. Si nosotros encontramos, y esta es la intención de este sermón, encontramos ciertos principios bíblicos a lo largo de las Escrituras que nos hablan de poder tener familias consagradas a Dios, familias que puedan vivir para la gloria de Dios. Ese es el propósito de la familia. No estamos solamente para poder no sentirnos solos, para poder acompañarnos, o este romanticismo que muchas veces se ve, ¿cierto? Sino que es para poder glorificar a Dios. Ese es el fin de la familia. Es mi intención, hermanos, que en este sermón nos motive a generar
prácticas que nos lleven a tener familias consagradas a Dios. Y si usted ya está colocando en práctica ciertos principios bíblicos que lo lleven a poder consagrar su familia a Dios, bueno, le animo a que siga creciendo, a que siga alimentando su vida, su familia, para ser consagrados a Dios. Y vamos a ver 3 puntos importantes en este sermón. El primero de ellos es el rol de práctico del esposo. En segundo lugar, el rol práctico de la esposa. Y en tercer lugar, la práctica que debe tener una familia que desea y que tiene como objetivo, y que ese debe ser el objetivo de poder consagrarse a Dios. Yo quiero invitar a que vayan ustedes a las Escrituras y puedan buscar en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Amén. Si lo han encontrado, le quiero invitar a que se coloque en pie y podamos leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, como estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Repito nuevamente, porque dice Josué, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Tome su asiento, hermano. El texto base por el cual nos vamos a referenciar en este sermón se da en un contexto en donde Josué, quien era líder del pueblo de Israel después de que Moisés murió, estaba reprendiendo al pueblo de Israel porque, como ustedes saben, ¿cierto? Y lo hemos visto a través de la lectura bíblica, el pueblo de Israel siempre estaba divagando, siempre estaba entre dos cosas, y en esta reprensión que está haciendo Josué, estaba llamando la atención de este pueblo por poder adorar a dioses paganos y no adorar a Jehová, que lo había sacado de esclavitud, que lo había rescatado de ese lugar para poder llevarlos a la tierra prometida. Y frente a esta decadencia de las familias en Israel, Josué con mucha convicción señala que él y su casa iban a servir a Jehová, que él y su casa iban a servir a Jehová. Y ahora, mis hermanos, esta frase que muchas veces es tan común, que dice yo y mi casa serviremos a Jehová, no es un eslogan, no es solamente una frase para poder ser colocada a la entrada de un hogar, ¿cierto? Y que solamente esté allí como un adorno para que alguien diga que en esa casa se adora a Dios, sino que esta frase tiene profundas convicciones y un significado práctico que debemos entender en nuestras familias. Tiene una profunda convicción y un significado práctico. Pensemos por un momento, hermanos, que un líder en cualquier esfera secular, ¿cierto? Y nos referimos en el mundo entero, necesita de quienes él esté liderando, a quienes ellos están dirigiendo, lo sigan y lo vean como un referente. Esa es la finalidad de un líder, ¿cierto? Cuando se escoge un líder,
ya sea qué sé yo, en la universidad, en el trabajo, ¿cierto? Tiene que ser una persona que tenga ciertas distinciones para que lo sigan, para que sea un referente. Pero ¿qué pasa cuando los que son liderados le dan vuelta a las espaldas a ese líder y no están de acuerdo en nada de lo que proponga este líder? Bueno, este líder, ¿cierto?, viendo esta situación adversa, tiene solamente dos opciones. O sucumbe ante la presión que se le está generando por no ser reconocido como líder, o realmente sigue adelante con sus convicciones. Y lo que nosotros vemos en el líder Josué es que él no está sucumbiendo y no sucumbió ante la presión del pueblo de Israel. Imagínense un pueblo con mucha gente, con muchas tribus y que estaba desobedeciendo a Dios. Y Josué como líder no está sucumbiendo ante las presiones. Cualquier otro o cualquiera de nosotros, digamos, perfectamente podría tirar la toalla, como se dice. Abandonar ese liderazgo, abandonar, ¿cierto?, frente a las presiones que se están generando. Pero Josué no. Josué decide no abandonar la convicción profunda que él tenía con respecto a la adoración a Dios, con respecto a poder dedicar una vida a Dios. Quizás él estaba recordando en ese momento cuando señala esta frase que yo y mi casa serviremos a Dios. Quizás está recordando Josué 1:9, cuando Jehová le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Ahora Josué no era tan solo un líder para el pueblo de Israel. Pues lo que nosotros vemos en este pasaje de las Escrituras es que él también era un líder en su casa. Era un líder para su familia. Es decir, estaba cumpliendo el rol sacerdotal en su familia. No era solamente poder estar aparentando, poder dirigir a este pueblo de Israel, sino que él lo evidenciaba también siendo líder de su familia, siendo el sacerdote de su familia. Y más adelante vamos a estar desarrollando esta idea. Pero como lo señalaba en las Escrituras, hermanos, nosotros no encontramos un mandamiento explícito que nos hable con respecto a la consagración familiar, con respecto a poder consagrar nuestras familias a Dios. Pero como lo decía, sí encontramos nosotros principios bíblicos. Y mis hermanos, si queremos que nuestras familias estén consagradas a Dios, tu vida debe estar consagrada a Dios. Parece ser algo obvio, ¿cierto? Algo lógico. O sea, si queremos que nuestras familias estén consagradas a Dios, lo lógico es que nosotros nos consagremos a Dios. Lo lógico. Pero muchas veces eso lógico en la práctica no sucede. A veces eso es lógico que nosotros podemos pensar y que podemos nosotros ver en las Escrituras, muchas veces no sucede porque nuestras vidas personales muchas veces no están consagradas a Dios. Nuestra relación con Dios es totalmente alejada. Y la pregunta que nosotros nos podríamos hacer es, bueno, ¿qué hacemos para que nuestras familias sean consagradas a Dios? Y que puedan aplicarse los roles que Dios ha establecido por medio de su palabra. Y por eso que vamos a ver en primer punto de este sermón, que es el rol práctico del esposo en medio de la familia. Dios ha puesto una responsabilidad, hermanos, una gran responsabilidad en la vida de los varones. Una gran responsabilidad, la cual es la vida de tu esposa y tus hijos. Y aquellos jóvenes que están pensando en casarse, pensando, ¿cierto?, que en algún momento van a casarse, o los más adolescentes también pensando y se han escuchado con respecto al matrimonio, bueno, déjame decirte de que también tú, joven,
niño, vas a tener que ser responsable por la vida de tu familia. Vas a tener que ser también responsable por la vida espiritual de tu familia. Entonces nosotros vemos, y volviendo al texto de Josué, cuando él señala esta frase llena de convicción, él parte señalando primeramente que él, ¿se da cuenta usted que el texto que dice yo y mi casa? No dice mi casa y yo, sino dice yo y mi casa. ¿Y eso de qué no está hablando? No está hablando de la convicción y la consagración primariamente que tenía Josué ante Dios. Porque él no hubiese dicho estas palabras si su vida hubiese estado apartada de Dios. Al contrario, nosotros vemos que Josué se señala a él primeramente. Nosotros sabemos que en ortografía o en nuestro lenguaje siempre uno tiene que nombrar a los terceros y finalmente me nombro yo. Pero Josué de una forma intencional está diciendo yo primariamente, porque él era el responsable de su familia como varón, yo y mi casa serviremos a Dios. Y en esto, hermanos, no hay democracia en la familia. No es que yo solamente me consagre a Dios y mis hijos si quieren se consagran a Dios. O mi esposa si quiere se consagra a Dios, sino que es yo y mi casa con convicción profunda en la palabra de Dios. Para liderar tu casa bíblicamente, hermano, debes tener un corazón en comunión con Dios, un corazón quebrantado a Dios, un corazón humillado a Dios. No puede ser nosotros que intentemos evangelizar a nuestras familias si nuestro corazón está frío espiritualmente. No pretendamos nosotros evangelizar algo que nosotros quizás en nuestra intimidad no estamos viviendo. Hermanos, es lo peor que pueda haber, que un hombre intente evangelizar a su familia y él viva una vida de pecado. Eso es hipocresía, es ser hipócrita, querer poder evangelizar a mi familia y yo en mi vida personal soy otra cosa totalmente diferente, distanciado de Dios, distanciado de su palabra. Miren, miremos el texto en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Antes de hablar de Dios a nuestra familia, varones, si tu corazón está frío y si tu corazón está en pecado, bueno, debes arrepentirte primeramente. Porque lo que está señalando este texto en el libro de Deuteronomio es que las palabras, en este caso demandaba a Dios, iban a estar ¿dónde? En el corazón. En el corazón, en el corazón. Por lo tanto, varón, que tú eres líder de tu hogar, que es quienes diriges tu hogar, tu familia, tu esposa, y si es que Dios te ha permitido tener hijos, a ti te hablo en esta tarde. Tú eres el responsable espiritual de tu familia. Por lo tanto, si tú estás en pecado, debes arrepentirte de tus pecados. La palabra de Dios nos llama a que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Pero debe haber una confesión de nuestros pecados. Y cuando hablamos de confesión, no es tan solo decir, bueno, yo pequé, sino reconocer tu pecado. Hermanos, muchas veces el pecado nos cega. Muchas veces el pecado nos nubla y cuando vamos a pedir arrepentimiento a Dios,
Incluso no somos capaces de poder decir en qué hemos pecado, en qué hemos estado metidos últimamente, en qué hemos estado mirando que no debíamos mirar, en qué hemos estado observando, en qué hemos estado caminando donde no teníamos que caminar. La confesión de nuestros pecados tiene que ver con poder decir a Dios en qué hemos faltado. Bueno, Dios lo sabe. Dios sabe cuál es tu pecado. Dios sabe que tú estás pecando. Sabe exclusivamente cuál es tu pecado. Pero la palabra de Dios nos llama a poder confesarlo. ¿Se da cuenta usted? Nosotros creemos que Dios es soberano, es omnisciente, Él todo lo ve, absolutamente todo. Nosotros nos autoengañamos pensando en que Dios no nos ve cuando pecamos, pero Dios nos ve. Pero la Escritura nos llama a confesar nuestros pecados. Y varón, que tú eres líder de tu hogar, en el rol práctico que debes cumplir primeramente, antes de poder enseñar la palabra, antes de poder evangelizar, debes arrepentirte de tus pecados si es que estás pecando. Si es que estás cometiendo pecado. Piensa en esto, hermano. Quizás tus hijos probablemente no sean cristianos. Quizás no sean cristianos y ellos esperan, como la tierra espera al agricultor, poder que se les siembre una buena semilla. Una buena semilla. La tierra que está preparada, ¿cierto? La tierra que se prepara para poder ser sembrada, desea que al agricultor le añada, le coloque una buena semilla. Bueno, así también, varón, así también tus hijos esperan como buena tierra de que tú siembres una buena semilla en ellos. Y eso tiene que ver con la palabra de Dios. Y si tú no estás en condiciones, y acá no nos estamos refiriendo a que tengas un gran estudio teológico sobre la palabra de Dios, sobre las Escrituras, sino poder enseñarle las Escrituras, poder transmitirle el Evangelio para que tus hijos, deseosos, que probablemente no son cristianos, que todavía no ha llegado el Evangelio a sus vidas, todavía no tienen el poder confesar sus pecados, el que tú puedas predicar el Evangelio en esa buena tierra. Piensa en esa responsabilidad. Piensa en eso, sobre ti. Yo te señalaba al principio que hay una responsabilidad sobre tu vida. Y si tus hijos no son cristianos, ellos necesitan de la palabra de Dios. Y no es la escuela dominical la encargada de poder predicarles el Evangelio. Lo que Dios demanda en su palabra es que sea el Padre quien predique el Evangelio a sus hijos, que predique la palabra de Dios. Y esta es una actividad, hermano, trascendental en esto. Eres tú, mi hermano, el llamado como cabeza de tu familia a alimentar a los miembros de tu familia espiritualmente y moralmente. Debes proteger a tu familia, orar diligentemente por ellos. La palabra señala que Job presentaba sacrificio por los pecados de sus hijos. Y no sabemos si es que los hijos de Job eran cristianos, no sabemos si los hijos de Job habían venido al arrepentimiento, pero ¿qué nos dice la Escritura? Mire, vaya conmigo a Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 4. Y 5. Dice la Escritura con respecto a Job, y dice, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite de los hijos de Job, ¿cierto? Que estaban allí disfrutando, dice, Job enviaba y los santificaba. Escucha bien lo que hacía Job.
y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días por ellos. ¿Se da cuenta? Job, quizás sus hijos no eran cristianos, pero él tenía una urgencia de poder estar pendiente de la vida espiritual de sus hijos. De igual manera tú, mi hermano, debes estar orando por la vida de tus hijos. ¿O acaso no te duele, si es que tú eres cristiano, pensar que un día, si tu hijo se va de la casa y no ha confesado a Dios, y si el día de mañana lo espera la muerte, va a ir a la eternidad del infierno? ¿Acaso eso no es un pesar para tu vida, hermano? ¿Acaso eso no nos tiene que llevar, al igual que Job, a poder estar orando por la vida de nuestros hijos? Bueno, debe ser un deseo para ti, varón, poder estar deseando que tu hijo a temprana edad conozca el Evangelio. A temprana edad pueda conocer a Dios. Porque nosotros sabemos, y aquellos que Dios los ha llamado en la adultez, hay cuántos testimonios de hermanos y hermanas que hubiesen deseado haber tenido una confesión a temprana edad para no haber cometido tantos errores, por no tener una dirección espiritual en su vida. Bueno, ¿acaso tú quieres lo mismo para tus hijos? ¿Tú deseas eso para tus hijos? Y también acá involucro a los abuelos que pueden estar acá, de poder estar orando por la vida de los hijos. Y Job, dice las Escrituras, que él lo hacía todos los días. Job, descrito por Dios, dice que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se puede decir de que nosotros somos así en nuestra vida? Somos perfectos, rectos. Imagínense quién es el que está dando esta opinión de Job. No lo está dando sus amigos. No lo está dando el presidente o una autoridad máxima, sino lo está dando el mismo Dios. Está diciendo que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, por estas cosas que hacía Job, de poder estar orando, de poder estar entregando sacrificio a Dios por la vida de sus hijos, es que Dios tenía esta opinión de Job. La pregunta, hermanos, es que ¿Dios acaso tiene la misma opinión tuya? ¿Tendrá Dios la misma opinión de nosotros? Bueno, Dios nos ayude a como varones a caminar en rectitud ante Dios. Los padres deben estar orando por sus hijos todos los días, hermanos. Todos los días debemos en nuestras oraciones estar recordando la vida de nuestros hijos, la vida espiritual de nuestros hijos. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. No hay nada imposible. Pero eso también requiere de un corazón, de un varón que busque a Dios, que cumpla el rol sacerdotal, que si quiere y desea que su familia sea consagrada a Dios, que sea apartada a Dios, debe vivir una vida también apartada para Dios. Es algo proporcional. Es algo proporcional en la vida. ¿Se da cuenta? Job, varón perfecto, y proporcionalmente él también oraba por la vida de sus hijos. No sabemos si es que ellos llegaron, y como sabemos, ellos perecieron y murieron. Pero lo que se nos recalca acá en las Escrituras, y estos son los principios que nosotros vemos, cuando hablamos de familias consagradas a Dios, es que tiene que haber un padre que esté orando por la vida de sus hijos. Que se esté preocupando por la vida espiritual de sus hijos. Una familia que busca consagrarse a Dios, en su casa debe ser palpable la palabra de Dios. Debe ser palpable, debe ser evidenciable, hermanos. Debe ser evidenciable en nuestro hogar. Mire, vamos a Deuteronomio. Nuevamente,
Habíamos leído Deuteronomio capítulo 4 y 5 y 6, y ahora vamos a leer el 7 hasta el 9. Después de señalar, ¿cierto?, Jehová al pueblo de Israel, ¿cierto?, que estas palabras, que los mandamientos, ¿cierto?, que él entregaba en ese día iban a estar en sus corazones. Pero ¿qué dice el versículo 7? Dice, y las repetirás, ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Dónde es que el hombre debe hablar de Dios? ¿En qué lugar físico? De acuerdo al texto. Es en la casa. Es en la casa, hermanos. Dice en la casa y repite 2 veces, ¿cierto? Y dice, y hablarás de ella estando en tu casa. Dice, y las escribirás en los postes, ¿de dónde? De tu casa y en tus puertas. O sea, la palabra de Dios en una familia que se consagra para Dios debe estar saturada de la palabra de Dios. Y por eso que necesitamos, hermanos, necesitamos pedir a Dios que Él pueda romper y pueda trabajar en nuestros corazones, trabajar en nuestras vidas, porque nos hace tanta falta que Dios, hermano, trabaje en nuestra vida y no caer en un conformismo espiritual, sino seguir trabajando para que Dios obre en nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios debe ser predicada en nuestros hogares, en nuestras casas. Nuestros hogares deben ser llenos de la palabra de Dios y que nuestros hijos en ese espacio estén instruidos, estén enseñados, estén entrenados en la palabra de Dios. Estén entrenados. En la casa de un cristiano, de una familia que quiere consagrarse a Dios, la palabra debe cumplir, ¿cierto?, el propósito de poder llamar al arrepentimiento, pero eso se hace a través de la instrucción, a través de la enseñanza, a poder estar entrenando a tus hijos, hermanos. Estamos hablando de cosas de vida o muerte. Esto es de vida o muerte. Por lo tanto, debes tú tomar ese rol en tu hogar. Porque lo que demanda la palabra de Dios es lo que demanda las Escrituras. Nuestros hogares, nuestras casas deben ser lugares de entrenamiento para nuestros hijos. ¿Para qué nosotros los preparamos? Para que vivan para la gloria de Dios. Para que sean varones o mujeres que amen a Dios, que sean hombres y mujeres en el futuro que busquen de Dios. Bueno, ¿cuántos de nosotros hubiésemos deseado, y de verdad lo digo con mucha franqueza, haber deseado haber sido instruido fielmente en las Escrituras cuando era niño? ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos deseado que así hubiese sido? Haber sido expuesto fielmente a la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos la oportunidad, que muchas veces nos jactamos de ser iglesias de sana doctrina, pero no nos basta solamente con jactarnos, debemos llevar eso a la realidad. Santiago nos dice de que nosotros no tan solo no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y tú, hermano varón, debes cumplir ese rol en tu familia. Debes estar entrenando la vida de tus hijos. Debemos aprovechar al máximo el tiempo que nuestros hijos están en la casa. Con mi esposa, muchas veces cuando vemos que los niños están creciendo, nos damos cuenta cómo pasan los años. Cómo los años pasaron cuando tenían 2 años, 3 años. Y ya los niños van creciendo.
bueno, aprovecha al máximo el tiempo que están tus hijos en tu hogar. Aprovecha al máximo el tiempo donde puedes entrenar la vida de tus hijos. Mis hermanos, a veces el trabajo y los quehaceres nos consumen y nos agotan. Y quizás llegar a la tarde a nuestro hogar y poder enseñar la palabra a veces nos parece algo tedioso. Pero déjame decirte que tú tienes que esforzarte. Tú tienes que esforzarte. No esperes que un día de repente aparezca todo el ánimo en tu vida, todo el deseo de poder predicar el Evangelio, porque eso normalmente no ocurre. Porque nosotros nos cansamos, porque muchas veces el trabajo nos cansa, el trabajo nos agota. Bueno, llega a tu casa y a pesar de que no tengas deseo y no tengas ganas, esfuérzate por predicar el Evangelio a tus hijos. Cumple ese rol de esforzarte, de predicarle a ellos, de poder generar instancias para hablar del Evangelio. Yo sé, hermanos, que a veces es tedioso, es agotador. Yo también paso por eso en tiempos donde siento mucho agotamiento, pero debo esforzarme. Debo esforzarme por predicarle el Evangelio a mis hijos. Y una instancia que nosotros tenemos son los cultos familiares. Bueno, hemos hablado muchas veces acerca de esto en otras instancias, en nuestras congregaciones, y los cultos familiares no es una acción decorativa para una familia. No es solamente una dinámica meramente religiosa, ¿cierto? Que establecemos que los días lunes o martes o los días que se establezcan, ¿cierto? Nosotros vemos que uno de los grandes exponentes con respecto al culto familiar, que es el pastor Joel Vick, que él toma, ¿cierto?, lo que los puritanos hacían, ¿cierto? Él señala de que incluso 2 veces al día debieran haber cultos familiares. Bueno, pero si tú estás en la práctica de poder llevar a cabo estas acciones, este tiempo de poder tener con tu familia, de poder predicar el Evangelio, no tiene que ser algo monótono, no tiene que ser una dinámica solamente religiosa. Al contrario, si tú, hermano, practicas en tu hogar, los cultos familiares deben ser tiempo en donde haya un deleite en la predicación de la palabra de Dios. Donde haya un gozo poder compartir la palabra de Dios. Hermanos, quizás tus hijos están esperando deseosos que tú le compartas la palabra de Dios. Si tú has enseñado a tus hijos desde pequeño a poder leer, ¿cierto? Y hoy día existe tanta literatura para los niños, para poder enseñarles, para poder indicarles, ¿cierto? De forma tan didáctica muchas veces el Evangelio, la palabra de Dios. Bueno, aprovecha ese tiempo. Y que sea un deleite poder estar en los cultos familiares. Hermanos, no hay excusa. No hay excusa para cuando se hacen cultos familiares y si tú estás haciendo esa práctica para que alguien, estando en la casa, se recte de poder participar de forma casi caprichosa, de no participar de los cultos familiares. No, hermanos. Si tú eres líder de tu hogar, si tú eres líder de tu casa, y están en tu casa tu esposa, y si también tienes hijos, y si también hay acompañantes que están en tu casa de forma temporal, no hay excusa caprichosa para no participar de los cultos familiares. Debe ser una práctica permanente en tu vida. Este tiempo, hermanos, se paraliza para que nosotros nos sentemos y podamos adorar como familia a Dios. Como familia a Dios. Que tus hijos sean instruidos, que tu esposa sea instruida, que contentos y felices y gozosos podamos disfrutar de la palabra de Dios. Hermano joven, tú que te vas a casar en algún momento, ten presente esto, de que vas a tener que prepararte para poder hacer tiempos de oración con tu familia. Tiempos en donde se predique el Evangelio. Hermanos, estamos hablando de nuestros hogares, de nuestras casas. No estamos hablando de cualquier casa, estamos hablando de casas de cristianos.
No estamos hablando de casas de personas cualquiera, sino casas de cristianos. Imagínense, nosotros nos rotulamos y decimos que nosotros somos cristianos, pero lamentablemente pasa esta especie de contraste que algunas veces somos una cosa acá y somos una cosa totalmente diferente en el hogar. Bueno, ¿cómo puede ser eso posible? Habiendo tantos ejemplos en las Escrituras con respecto a los fariseos, que ellos actuaban hipócritamente, ¿cómo es posible que nosotros los cristianos muchas veces aparezca el fariseo que hay internamente en mi vida y yo, por ejemplo, rehúse poder tener tiempos de oración, tiempos de cultos familiares, donde mi familia es instruida? Hermanos, qué torpedad, qué necedad en nuestra vida hay si tenemos un pensamiento así. Es por eso que tenemos que arrepentirnos, hermanos, y poder cumplir el rol que Dios ha establecido para los varones de forma práctica en nuestras familias. En segundo lugar, quiero que veamos el rol práctico de la esposa en la familia. Yo sé que hoy se celebra el Día de las Madres, ya tuvimos una instancia para poder elogiar el rol de las madres, nuestras hermanas que Dios les ha bendecido con ser madres. Y sé que obviamente puede haber hoy en la tarde un festejo, puede haber algo especial para poder compartir. Pero las mujeres y las esposas tienen responsabilidades que desempeñar para contribuir a tener familias consagradas a Dios. Las hermanas también tienen roles que cumplir para tener familias consagradas a Dios. Ya hablamos de lo que tiene que ver con los varones, ahora también de las damas. Normalmente cuando el varón trabaja para llevar el sustento a su hogar, es la mujer, hermanos, quien cumple roles fundamentales en la crianza de sus hijos y que pueden marcar, hermanos, sus vidas. Pueden marcar sus vidas. Es por eso que en delante hacía esta referencia, que a veces los niños crecen y ya no son de 5 años que sean manejables, sino ya tienen 15 años, tienen 16 años, donde muchas veces hay dureza profunda en sus corazones. Y si tú, hermana, no hiciste ese trabajo con tus hijos en la crianza, después es muy difícil cuando ya son adolescentes, cuando muchas veces sus corazones se ponen duros, poder obtener sus corazones. Por eso es que es importante que tú, hermana, tú cumplas ese rol de la crianza de tus hijos. La mejor crianza viene de madres piadosas, de madres que buscan glorificar a Dios. Hace un tiempo atrás mi esposa me compartía de un testimonio que escuchó de que una madre que trabajaba, y obviamente nosotros no estamos en contra, donde en los matrimonios, ¿cierto?, pueda trabajar el varón, ¿cierto?, y trabajar la mujer, a pesar de que las Escrituras nos señalan cuál es el rol, ¿cierto?, que tiene que cumplir el varón. Pero obviamente nosotros vemos que en ciertas situaciones hay una familia, quizás por necesidad, donde trabaja el varón y también trabaja la esposa. Y estaban buscando poder buscar a alguien quien se encargara de poder cuidar a sus hijos mientras ellos iban a trabajar. Esta mujer buscaba permanentemente a alguien y llegaba una persona y esa persona no le gustaba, la despedía y volvía a encontrar otra porque ninguna cumplía el estándar que ella estaba solicitando para poder cuidar a sus hijos. Después de agotada de poder buscar en muchos lugares, se dio cuenta que ella misma era quien ella estaba buscando, que era ella quien tenía que cumplir su rol, que era ella la que llenaba el estándar que ella misma había colocado para otras personas. Y finalmente ella comprendió la importancia y la responsabilidad que Dios había colocado en sus vidas. Hermanas, también tiene responsabilidades fundamentales
si también deseas que tu familia sea consagrada a Dios. Y si Dios, hermano, hermana, no te ha bendecido todavía con hijo, de igual forma cumple roles fundamentales en tu matrimonio. No es condicionante el hecho que una mujer solamente, ¿cierto?, cumpla ese rol cuando tenga hijos, sino que si es que Dios no te ha bendecido con hijos, cuando hay matrimonios jóvenes o cuando Dios, ¿cierto?, ha decidido y quizás no tengan hijos, también tú, hermana, cumples roles fundamentales en tu familia. Y acá no tan solo me refiero a hermanas, sino que también aquí hay abuelas que quizás ya criaron, que quizás ya pasaron por esa etapa. Bueno, también tú tienes que cumplir ciertos roles fundamentales. Y lo vamos a ver más adelante con respecto a Timoteo, ¿cierto? ¿Quiénes fueron los que enseñaron a Timoteo el camino? ¿Quiénes fueron los que enseñaron a Timoteo el evangelio? Fue su abuela Loida y su madre Eunices. Mujeres, ¿cierto?, que por una circunstancia en particular se dispusieron a poder glorificar a Dios primeramente para poder instruir la vida de Timoteo y cómo eso marcó su vida para siempre. Cómo marcó su vida para siempre. Entonces, hermana, independiente de tu condición, tú debes cumplir roles fundamentales. Por ejemplo, amar a tu familia. Amar a tu familia. El apóstol Pablo, cuando escribe a Tito, señala de que las ancianas deben enseñar. Mire, vaya conmigo a Tito capítulo 2, versículo 4. Tito capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pablo está señalando aquí lo que tiene que ver con el rol que deben cumplir las ancianas. Y cuando se refiere a las ancianas, se está refiriendo a las mujeres maduras en la fe. Mujeres dentro de una congregación madura. Y dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cuál es el rol? Que enseñen a quién, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Allá hay un rol, allá hay un objetivo de las ancianas de la iglesia, de las mujeres maduras en la fe, de poder enseñar, amar a su familia. Pablo ordenó a las ancianas que enseñaban a las mujeres jóvenes a amar antes que organizar su casa, antes que preparar los alimentos nutritivos que necesitan los miembros de su casa, antes de tenerles bien vestido, antes de cualquier cosa, una esposa debe amar a su familia. Debe amar a su familia. Obviamente todo esto emana de un amor, hermanos, genuino que las hermanas deben tener con sus familias. Porque puede pasar esto, que quizás, hermana, tu familia a lo mejor no te ame como tú mereces ser amada, o tus hijos muchas veces no te amen como tú mereces ser amadas, pero la Escritura nos llama a que tú ames a tu familia. A que tú ames incondicionalmente tu familia, que no esté condicionado a lo que puedan hacer los otros en tu familia, sino que tú ames tu familia. Porque eso es lo que nos ordena. Y todo lo anterior, obviamente, lo harás primariamente para poder glorificar a Dios por medio de amar a tu familia. Es glorificar a Dios. Ese es el fin. ¿Recuerda usted cuál es el fin del hombre y la mujer? Es glorificar a Dios. Y la hermana, ¿cierto?, que está casada, que es esposa, debe amar a su familia. Debe poder buscar el bien de su familia. Amar tiene que ver con una decisión más que con un sentimiento. Y eso nosotros lo sabemos y lo vemos en la Escritura. Dios nos ha hecho seres sentimentales,
Pero la caída de nuestros sentimientos producto del pecado no tan solo, ¿cierto?, nos llevó a poder separarnos de Dios, sino que también estuvieran distorsionadas nuestros propósitos, estuvieran totalmente desdibujados cuál es nuestro objetivo, cuál es el rol que deben cumplir, en este caso, las mujeres. La mujer cristiana debe decidir amar a su familia, incluso, como lo señalaba, cuando quizás no sea amada por los miembros de su familia. Porque no está condicionado. ¿Se da cuenta usted? No está condicionado. Hermana, eso es glorificar a Dios. Eso es glorificar a Dios. Cuando tú te dispones a amar a tu familia, obviamente, y es deseable que en un matrimonio, ¿cierto?, puedan amarse y puedan respetar y reconocer la labor tan sacrificial de nuestras esposas cuando se dedican en el hogar, cuando muchas veces se trabaja y tienen que dedicar tiempo también a su hogar. Obviamente es reconocible eso. Pero hermana, no esperes la gloria si es que no viene. Porque si tú estás esperando la gloria, entonces tu interés está en otra cosa y no glorificar a Dios. Y no glorificar a Dios. Es hermoso, obviamente, cuando hay un reconocimiento, cuando las esposas son reconocidas por esa labor tan inmensa, pero tu principal objetivo no está en el reconocimiento. Pueden haber hermanas que no sepan mucho de teología, pero saben amar a sus esposos y a sus hijos. Aman a sus esposos y a sus hijos, y su conducta en su casa es respetada ante la familia. La pregunta es si tu hermana estás cumpliendo ese llamado de Dios. Si tú estás contribuyendo a que tu familia sea consagrada a Dios. Por ejemplo, la pregunta, o podría ser una pregunta, ¿cómo puede amar una esposa a su esposo? En primer lugar, respetando su liderazgo. Nosotros vemos, a través de estos estudios que hemos tenido de la ideología de género, cómo justamente lo que se quiere es poder socavar el liderazgo del hombre en la familia. De poder desdibujar, de poder muchas veces hacer femenino, qué aberración, de hacer femenino el liderazgo del hombre en la familia. Bueno, eso es lo que pasa hoy en día en la sociedad, donde hay una distorsión, ¿cierto?, con respecto al liderazgo. Y la forma, hermana, que tú tienes para poder amar a tu familia es poder respetar el liderazgo de tu esposo. Es poder respetar el liderazgo de tu esposo. Mire, Efesios 5, capítulo 5, versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo, estén sujetas. No tan solo en algo en particular, no tan solo cuando se tenga que tomar ciertas decisiones económicas en la vida de una familia, sino, dice la Escritura, en todo. En todo. Hermana, tú puedes contribuir grandemente en la vida de tu familia respetando y teniendo este principio, que es que tu esposo es el líder de tu hogar. Y no estamos hablando acá de machismo, porque evidentemente todas estas cosas, ¿qué es lo que hacen pensar en la sociedad cuando hay un corazón que no entiende la palabra de Dios? Bueno, esto es machismo. ¿Cómo pueden hablar de esas cosas en el siglo XXI, casi vamos a puerta del siglo XXII? De que la mujer esté sujeta a su marido. ¿Acaso las mujeres no tienen libertades? ¿No son autónomas? Evidentemente tienen una autonomía, y ante el reconocimiento de Dios son de igual manera que los hombres. Pero ¿acaso no te das cuenta que todas estas cosas, todas estas ideas vienen del mundo? Hermana, si tú eres cristiana
Y si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe y no te quieres sujetar a la vida de tu esposo, bueno, esa es una idea mundana que no tiene que ver con la palabra de Dios, que no tiene que ver con lo que Dios demanda en su palabra. Que al igual que el hombre que rehúsa cumplir el rol en su familia de liderazgo espiritual y moral, si la hermana o la mujer o la esposa no se quiere sujetar a su esposo, también debe arrepentirse. Arrepentirse. Arrepentirse para poder ser conforme al carácter de Cristo. ¿Qué estás esperando, hermana? Para poder trabajar en tu vida y que tu vida vaya siendo transformada al carácter de Cristo. Estamos llamados hombres y mujeres a poder ser transformados al carácter de Cristo, pero evidentemente tenemos roles diferentes. Los varones tienen un rol diferente y las mujeres tienen un rol diferente. Que ante Dios son iguales, pero con roles diferentes. En una organización, en una empresa se definen ciertos roles que cumple uno que otro. A lo mejor pueden ser todas las personas ingenieros, pero alguno tiene que cumplir un rol de liderazgo. De igual forma en Dios, hombres y mujeres son iguales, pero tienen un rol diferente que cumplir. Y eso es demandado en las Escrituras. Rehusar eso es rehusar la palabra de Dios. Rechazar eso o que te incomode eso es porque estás rechazando la palabra de Dios y tienes que arrepentirte. Hermana, tienes que arrepentirte. Porque el liderazgo de tu esposo es puesto por Dios. Es puesto por Dios. Y Dios le va a demandar al hombre. Le va a demandar y le va a pedir cuenta al hombre cuando él no cumplió el rol en su familia. Cuando esté delante de Dios va a tener que dar cuenta por qué no cumplió ese rol. Por eso es que es importante poder definir estas cosas, hermanos. Otra forma que una mujer, una esposa cristiana, debe cumplir es poder darle bien y no mal a su familia. Mire, Proverbios 31:11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Fíjese lo que dice Proverbios. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Es decir, la mujer busca el bien para con su familia. La esposa cristiana busca el bien para su familia y no el mal. Y no el mal. Me gustó mucho este comentario que incluí en este sermón. Dice, mostrar amor a tu esposo, y le estaba hablando a las hermanas, mostrar amor a tu esposo no solo honrará a Dios, sino que además traerá bendición sobre la relación que cultiven con los hijos que el Señor les dé. Ellos serán felices siendo testigos del amor de sus padres que tienen. Hay un mayor bien para los hijos después de Cristo. Este bien consiste en ver que sus padres se aman profundamente. Hay un bien en eso. Cuando hay un esposo y esposa que se aman. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que están siendo testigos de eso? Los hijos. Y para ello existe un bien cuando ven que sus padres se aman profundamente. Profundamente. Otro aspecto tiene que ver con la predicación del Evangelio. Vemos el mandato de Jesús a sus discípulos de predicar el Evangelio, en el Evangelio de Marcos, y la mujer que ama a sus hijos les predica el Evangelio. Cuando el esposo está en el trabajo o por circunstancias temporales, tiene que viajar fuera, ¿cierto? Como lo vemos en algunos casos en nuestra congregación, donde el esposo tiene que viajar afuera y está por semanas fuera. Bueno, ¿quién cumple ese rol de forma temporal de predicar en la vida de los niños? Es la mujer. Y debe estar preparada para poder predicar el Evangelio. Debe estar preparada para poder anunciar la palabra de Dios. Agustín de Hipona dijo, uno de los mejores teólogos de la historia,
cuando en su famosa obra Confesiones, que poco después de su conversión al cristianismo leyó los Salmos por primera vez, y como su madre Mónica lo leyó con él, Agustín le pidió ayuda para entenderlos, porque ella caminaba segura en la senda en que yo, dice Agustín, apenas estaba encontrando mi camino. Imagínense lo trascendental que puede ser la vida de una mujer con sus hijos, de poder marcar sus vidas, de poder, ¿cierto?, enseñarle la palabra. Las mujeres tienen esa maravillosa oportunidad de ayudar a sus hijos a preservar, a estar en el camino del bien. Una mamá que está ayudando a sus hijos a ser piadosos no tan solo está trayendo gloria a Dios, sino que además está beneficiando a toda una sociedad. A toda una sociedad. Colateralmente está también impactando a toda una sociedad. Porque si tú, hermanas, estás instruyendo la vida de tu hijo, de tu hija, ese niño que sale a jugar, ¿cierto?, va a compartir los principios bíblicos. Cuando le hablen de ciertas cosas, va a compartir lo que se le ha enseñado. Cuando tenga que ir al colegio, va a compartir lo que se le ha enseñado. Y allí se está impactando a la sociedad. De esa manera se está impactando la sociedad. Hermanos, como hemos visto, los roles de una familia son fundamentales para llevar y para tener familias consagradas a Dios. ¿Tú deseas tener familias consagradas a Dios? Wow, solamente escuché como unos 2 amén. Hermanos, debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad, que nuestras familias sean consagradas a Dios. Sobre todo en estos tiempos que vivimos, que son perversos y malos, pero los cristianos tenemos esperanza. Una esperanza real, en que si somos fieles a Dios y fieles a su palabra y no sucumbimos ante las presiones, tenemos ganancia en Dios. Tenemos ganancia en Dios. Probablemente me falten muchas cosas que poder decir o profundizar con respecto a esto, pero debemos entender que todas las familias aquí presentes, familias cristianas, deben desear ser consagradas para Dios. Deben buscar ser consagradas para Dios, porque una familia que está buscando consagrarse para Dios tendrá evidencias, hermanos. Tendrá evidencias en sus vidas. Se va a evidenciar si tu familia, tu esposo, tu esposa están buscando consagrarse a Dios. Hay evidencias en la familia. Por ejemplo, ¿en qué cosas o en qué aspectos? Bueno, la adoración dominical. Para una familia cristiana, el día domingo debe ser esperado. Debe ser deseoso. Poder estar juntos como familia adorando a Dios. Bueno, nosotros estamos acá como familia para glorificar a Dios. Y es glorioso ver familias que buscan a Dios. Lamentablemente muchas veces vemos congregaciones en donde falta, ¿cierto?, el esposo, o muchas veces falta la esposa, pero debemos dar gracias a Dios que hay familias que buscan a Dios, que quieren consagrarse. El día domingo no debiera haber nada más importante que estar juntos con los santos, alabando y bendeciendo el nombre de Dios. No debe haber más importante cosa que el día domingo estar acá. Pueden haber reuniones sociales, compromisos familiares, hermanos, pero lo más importante es poder estar acá junto a los santos, alabando a Dios. Alabando a Dios. Quizás lo demás tenga alguna importancia, pero lo más importante es Dios en tu vida. Y de esa forma también estás impactando la vida de los demás. La vida de los demás. ¿En qué otro aspecto? En poder ser hospedadores. Las Escrituras nos llama a que nosotros seamos hospedadores. Y una familia que está buscando consagrarse a Dios debe ser hospedadora. Debe hospedar. Mire, vamos al libro de Hebreos 13, 1.
Dice la Escritura, permanezca el amor fraternal y no olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ángeles. Familias, cuando abrimos nuestras casas para poder hospedar y nos disponemos de forma genuina al servicio de Dios, somos bendecidos grandemente. Grandemente. Grandemente eres bendecido. Bueno, la viuda de Sarepta abrió su casa para poder sustentar al profeta Elías. Y a pesar de ella estar en una condición totalmente adversa, ¿cierto?, por la situación que existía allí económicamente, ella obedeció a Dios y Él la bendijo con que no faltara ni la harina ni el aceite en su hogar. Pero ella se dispuso a poder servir a Dios. Se dispuso a poder recibir a Elías y poder darle primeramente a él la comida, sabiendo ella de la escasez que tenía. Bueno, eso nos habla de un corazón hospedador, de un corazón que hospeda. ¿Cuántas veces en nuestra congregación, de forma práctica, se ha solicitado que usted pueda hospedar a alguien que viene de afuera? Bueno, no se pierda esa oportunidad de poder disfrutar. Somos bendecidos. Escuche bien, somos bendecidos cuando hospedamos, porque dice la Escritura, porque dice lo que leíamos en hebreo, porque por ella algunos sin saberlo, hospedaron a ángeles. Muchas veces, ¿cuánto nosotros nos perdemos de las bendiciones de Dios? Porque muchas veces miramos solamente lo externo. No tenemos capacidad de poder mirar lo que está en el mundo espiritual, aún sabiendo de que nosotros hemos sido traspasados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Muchas veces nos falta visión para poder entender que cuando como familias consagradas están hospedando a hermanos, a pastores que vienen de diferentes lugares, está siendo bendecida tú y tu familia. Está siendo bendecida tú y tu familia. Otro aspecto tiene que ver con la extensión del reino. Vemos, hermanos, que en muchas congregaciones se iniciaron, escuche bien, porque familias abrieron sus casas para poder tener tiempos de estudio y de cultos. Muchas congregaciones partieron así. Esta congregación partió así, porque hubo una familia que se dispuso a poder abrir su hogar para que personas extrañas que no conocía pudiesen estar ahí. Imagínense lo que se ha transformado para la gloria de Dios. De manera de que si tú buscas ser una familia consagrada, tienes que estar dispuesto a poder abrir tu hogar. En las Escrituras nosotros encontramos en el libro de Filemón, en el único capítulo que tiene, en el versículo 1, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Qué dice el texto? Si me están siguiendo, en Filemón capítulo 1. Y a la iglesia que está en tu casa. ¿Dónde estaba la iglesia? En la casa de Filemón. Allí estaba la iglesia. Y hay testimonios de congregaciones que parten cuando una familia se dispone a poder abrir su casa. Otro aspecto tiene que ver con el servicio en las congregaciones locales. Hermanos, vemos que las congregaciones locales necesitan del servicio de familias consagradas a Dios. Hay tantas tareas por hacer, hay tantas cosas que realizar, aunque eso signifique, hermanos, sacrificar muchas veces tiempo en familia. Pero hay muchas bendiciones cuando una familia se dispone a poder servir a Dios. Hay muchas cosas por hacer en nuestra congregación. Bueno, necesitamos de familias consagradas, que a pesar de que muchas veces se sacrifique otras cosas, pero hay una ganancia para esa familia. Hay una ganancia para esa familia. Hermanos, Dios nos ayude a trabajar en ser familias consagradas a Él y que vivamos para su gloria. Para terminar, hermanos, que podamos influenciar en esta sociedad
partiendo porque nuestras familias guarden la palabra de Dios. Y quiero terminar con este texto en el libro de Salmos, capítulo 78, versículo 5. Salmo 78, versículo 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para lo que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Debemos nosotros pensar de que va a venir otra generación, hermanos. Aquí hay otra generación. Lo veíamos en delante de la escuela dominical, es otra generación. Y ellos deben impactar, y debemos impactar en la vida de ellos, que la palabra de Dios impacte sus vidas, porque vendrán otros y ellos tienen que traspasar, tienen que transmitir el evangelio. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, ¿por qué pereció? Porque empezó a no conocer a Dios. Porque hombres y mujeres no estaban cumpliendo el rol que Dios había definido, de poder transmitir a sus hijos, de poder escribir, de que estando en la casa debían predicar, de que estando caminando debían predicar, de que estando en cualquier circunstancia debían estar enseñando a sus hijos. ¿O acaso nosotros queremos perder generaciones completas que no alaben a Dios? Debemos nosotros trabajar en eso, en poder ser familias consagradas, apartadas por Dios, hermanos. Que busquen glorificar a Dios en todo. Quiero invitar a que se coloque en pie, hermano. Y si tú estás lejos de tu familia, ahora me refiero yo acá en el edificio, quiero invitarte a que te acerques con tu familia. Vamos a orar en familia. Vamos a poder clamar a Dios para tener familias consagradas. Acá hay esposos, hay esposas, también hay abuelas, hay abuelos acá en medio. Y ora y clama para que tu familia sea consagrada a Dios. Que eso sea algo primordial en tu vida, hermanos. Yo me gozo y nos gozamos de poder tener muchos niños en nuestra congregación. Pero si ellos no están siendo impactados por la palabra de Dios, que es tu responsabilidad, hermano, que es tu responsabilidad, hermanos, ellos van a aprender otras cosas en otros lugares. Y es en el hogar, es en la casa, en donde deben ser instruidos por la palabra de Dios. Que al salir de acá, hermano y hermana, siente el peso de esto, de que tu familia se consagre para Dios, de consagrarnos para Él como familia y que vivamos para la gloria de Dios. Invitar a que podamos orar.